Pontificia Universidad Católica Argentina y posee una especialización en historiografía contemporánea por la Universidad de Navarra, en España. Actualmente cursa la maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora del CONICET. Sus líneas actuales de trabajo se sitúan en el campo de la convergencia de la historia de las relaciones internacionales, la historia de la historiografía y la historia intelectual. Sus investigaciones se refieren al movimiento histórico de las relaciones políticas e intersocietales entre Argentina y Paraguay en los siglos XIX, XX y a las formas discursivas del pasado y la práctica de la historia en el Río de la Plata. Desde el año 2007 es profesora visitante de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, es asesora técnica de la Unidad Foral de la División de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional de la República Argentina para la ejecución de proyectos de cooperación bilateral en el contexto del Mercosur. Tiene una lista de publicaciones muy amplia, no voy a tomar esa información y pasamos entonces directamente a escuchar a la doctora Pérez. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a todos los profesores, a los alumnos con quienes compartiremos esta conversación sobre el bicentenario del Paraguay, el bicentenario de la independencia del Paraguay. Pero antes de iniciar propiamente este tema que nos ha reunido, el profesor Heraclio Bonilla me ha sugerido un breve comentario acerca del historiador Tulio Alperín, historiador argentino, que ha fallecido recientemente, el 14 de noviembre del año 2014. Entonces, bueno, a su solicitud y también porque me parece importante, he preparado una brevísima reseña del legado que significó para todos los que estudiamos historia de América Latina los trabajos y la obra de Tulio Alperín. Alperín es el historiador más importante de la Argentina en nuestro tiempo. Desde sus primeros trabajos y a lo largo de una vasta y complejísima obra, revolucionó el estudio del pasado en un proceso incesante de creación y recreación que continuó hasta sus últimos días. Esa obra, que abarca desde finales del período colonial hasta principios del siglo XXI, ha sido referencia principal e ineludible de toda la producción historiográfica argentina de los últimos 40 años y seguramente lo seguirá siendo por muchos años. Aunque la Argentina fue el principal foco en la obra de Alperín, sus preocupaciones eran universales. Miró a su país como parte del pasado y en particular de una América Latina que también era motivo de sus reflexiones. Alperín nació en Buenos Aires el 27 de octubre de 1926 en el seno de una familia de clase media de origen inmigrante. Abogado por la Universidad de Buenos Aires, era doctor en historia, aunque sus inicios universitarios habían arrancado por química. Fue docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, decano de la Universidad Nacional del Litoral, Rosario, la ciudad en la que vivo, profesor en Oxford y profesor emérito de la Universidad de California en Estados Unidos, país en el que residía desde el año 1972. Entre sus obras sobresale la clásica Revolución y Guerra, formación de una élite dirigente de la Argentina criolla, política, economía y sociedad en Argentina durante el periodo revolucionario. Son piezas fundamentales y todos hemos estudiado sus textos en la universidad. De hecho, entre los estudiantes teníamos un comentario que era que si lográbamos entender la escritura de Alperín, habíamos hecho un progreso muy grande porque su forma de escribir tan barroca, su ironía, ¿no?
muchas veces a los estudiantes se nos hacía un poco difícil. La identificación de sus personajes y de los personajes que abordaba en sus trabajos, pero a la vez el distanciamiento que marcaba a través de una zumbona ironía, le permitían la familiaridad con ellos y sus entornos, que resultaba demoledoramente desmitificadora. Su último y soberbio ensayo, El enigma de Manuel Belgrano, actor principal de la Revolución de la Independencia, es una muestra de esa sabiduría tolerante y a la vez escéptica de la condición humana. El interés de Belgrano por Tulio Alperín-Dongui, como él lo manifestara en algunos reportajes que se le hizo con motivo de la aparición de este libro cuasi póstumo, como muy bien señalaba recién el profesor Bonilla, tuvo su origen en su interés por investigar la figura del intelectual hispanoamericano tardo-colonial y del siglo XIX. En ese interés por trazar un perfil, un contorno de lo que era un letrado en Hispanoamérica en ese tiempo, había escogido dos figuras: la figura de Dean Funes, un religioso argentino, y la figura de Manuel Belgrano, que fue finalmente la figura o el letrado o el intelectual que trabajó y sobre el que escribió este ensayo, que en Argentina ha despertado muy intensos debates y sobre los cuales se sigue debatiendo, no obstante la brevedad del libro, ¿no?, que no excede las 120 páginas. Pero en ese trabajo, Alperín, básicamente la tesis que sostiene es que Manuel Belgrano, militar, creador de la bandera argentina, así se lo venera en Argentina, fue un hijo de una familia acomodada, que tuvo una esmerada educación y que sin embargo no fue un militar exitoso, no estuvo a la altura de las circunstancias durante la revolución y el proceso de la revolución de la independencia. Esta tesis es lo que más ha despertado la polémica y la que más ha sido cuestionada del libro de Alperín. Tulio Alperín-Dongui fue siempre antiperonista. En los últimos reportajes dejó entrever su dolor por la sucesión de frustraciones sociales y políticas de la Argentina. Cito un comentario de Alperín: ya me acostumbré a la idea de que la Argentina es peronista y debo decir que a esta altura estoy tan vencido por la vida que no me molesta en absoluto. Dijo en una oportunidad en la que fue precisamente consultado acerca de su pensamiento sobre los últimos 70 años. Estas expresiones evidencian a su vez que su producción historiográfica tenía su punto de partida siempre en preocupaciones del presente. Así lo explicaba también en un reportaje con motivo de la publicación de su autobiografía intelectual, que se llama Son Memorias, que también la editó la editorial Siglo XXI, y que como autobiografía intelectual me parece uno de los mejores textos que ha salido estos últimos años. En ese reportaje, Alperín expresaba: lo que lo vuelve a uno hacia el pasado es un interés que surge del presente, pero al mismo tiempo una de las cosas que caracterizan el estudio del pasado es que lo que uno tiene que descubrir del pasado es que no es el presente. Bueno, con estas breves referencias a Tulio Alperín-Dongui, quisiera introducirme ahora ya directamente en el tema que nos ha reunido, que es el Paraguay, entre el bicentenario de la independencia y la proclamación de la República, entre la democratización de la memoria histórica y la ruptura del consenso historiográfico, y que pretendo compartir con ustedes una investigación
que tiene como objetivo hacer un balance de un trienio conmemorativo que comenzó en el 2011 y que me parece que ha terminado o ha tenido, se ha cerrado el ciclo en el 2013. Este proyecto de investigación, este trabajo se inscribe dentro de un proyecto de investigación y, como muy bien lo ha dicho en su presentación el profesor César Ayala, tiene como objetivo el estudio y la investigación de las relaciones políticas e intersocietales entre la Argentina y el Paraguay en los siglos XIX y XX, y en estos últimos años, sobre todo, el intercambio y la circulación y la comunicación y las redes, los intercambios entre intelectuales paraguayos e intelectuales argentinos y los discursos históricos producidos por historiadores paraguayos y argentinos. Pero además, el interés va mucho más allá, es decir, no se trata, dentro del interés de esta investigación, de quedarnos centrados únicamente en esa vinculación entre Argentina y Paraguay, o el Paraguay, ¿no?, de la que tratará este coloquio, sino que se trata de establecer y de iniciar con estas investigaciones un diálogo que tenga una proyección más allá de estos países, o más allá de los países del Río de la Plata, es decir, Argentina, Paraguay, Uruguay, sino que el objetivo que nos hemos propuesto en estos proyectos de investigación en el contexto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la República Argentina es iniciar un diálogo más amplio e incluso ensayar algunos ejercicios comparativos entre el espacio rioplatense y los países que nosotros denominamos países andinos, ¿no? Estos procesos históricos, estos discursos históricos y estos intercambios entre letrados de un espacio y del otro. Bien, dicho esto, entonces ya entro directamente al tema y le pido al profesor César Ayala que cuando sea el tiempo me diga cortamos, porque me parece que he preparado un poco más del tiempo previsto. En Paraguay, en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independencia, cuyas principales celebraciones se desarrollaron entre los años 2011 y 2013, se declararon 3 nuevos próceres de la independencia, uno de ellos una mujer, y se trasladaron los restos mortales de figuras ilustres de la cultura y de la política al panteón de los héroes. Estos hechos, a la par de otras iniciativas, han puesto de manifiesto el propósito, según expresiones del poder político y de actores de la sociedad civil, de hacer visibles a quienes quedaron excluidos de, entre comillas, la historia de la nación. Junto a este empuje, y tal como ha ocurrido en otros países, quizás podemos luego dialogar sobre lo que ha ocurrido aquí, en Colombia, la conmemoración desencadenó una abrumadora actividad editorial. Se publicaron importantes colecciones de documentos, se reeditaron obras de destacados autores paraguayos y se divulgaron esforzados estudios históricos. Según la Secretaría Nacional de Cultura, se editó en el año 2011 un total de 1.259 libros, es decir, aproximadamente 3 libros por día. Aunque por el momento de difícil clasificación, en ese abigarrado conjunto es posible, probablemente, y en eso estoy, identificar coordenadas interpretativas que suponen impulsos para romper el consenso historiográfico que sobre el proceso de la independencia paraguaya se construyó en el transcurso del siglo XX. Por lo tanto, esta presentación que pongo a consideración de ustedes pretende resumir los resultados de un análisis en torno a 2 facetas de la conmemoración del bicentenario de la independencia en Paraguay. En la primera parte
mediante el estudio de los proyectos para la ampliación del Panteón Nacional y de los debates desenvueltos en ocasión de hacerse públicas esas iniciativas, se indaga acerca de las condiciones y de los resultados de lo que he denominado democratización de la memoria histórica. Y luego, a través de un examen de la reciente producción histórica, se exploran los contenidos y los límites de la ruptura, o de la eventual ruptura del consenso historiográfico en torno al proceso de la independencia. A diferencia de lo que ocurriera para el centenario de la independencia del Paraguay en 1911, cuyas celebraciones se vieron postergadas debido al conflictivo escenario político y social, entre otras cosas, esa coyuntura determinó que no se pudiera contar con un presupuesto mínimo para desarrollar el programa conmemorativo. El bicentenario se vio acompañado en Paraguay de un notable apoyo económico e institucional. Para planificar y ejecutar los proyectos de la celebración, el presidente de la República, en ese entonces, Nicanor Duarte Frutos, promulgó en el mes de abril de 2008, poco antes de traspasar el cargo a su sucesor, Fernando Lugo, una ley por la que se creó la Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario, y cito, responsable de preparar, coordinar e implementar el programa de eventos y demás proyectos científicos culturales en todo el país y en el extranjero. La comisión, en el acto además poco después, ya en el acto inaugural de las celebraciones, el 14 de mayo de 2009, el entonces presidente Fernando Lugo hizo explícito el compromiso del gobierno con el aniversario a través de un discurso en el que el bicentenario, como seguramente o posiblemente ocurrió en otros casos, aparecía como un momento crucial para la construcción de un nuevo Paraguay. Cito, un proyecto de país que pretende reconquistar su dignidad y diseñar el futuro compartido, acabando con los síntomas de, vuelvo a citar, sometimiento, pobreza, miseria y ausencia de conciencia crítica. En esa trama se proponía el año 2011 no como una conmemoración ritual simplemente, centrada en la exaltación de los hechos y de los protagonistas considerados nucleares para el nacimiento de la nueva nación, sino, al igual que en otros casos, en un espacio para legitimar un proyecto político. Un proyecto que en el caso del Paraguay ponía el acento, según entiendo, en tres ejes principales. En primer lugar, la consolidación del régimen democrático que dejaba atrás definitivamente la hegemonía política del Partido Colorado asociado al régimen dictatorial que encabezara Alfredo Stroessner. La renegociación de los acuerdos sobre la represa hidroeléctrica de Itaipú para conquistar la soberanía energética y una práctica política de inclusión y pluralismo que permitiera a todo el Paraguay sentirse partícipe del nuevo proyecto nacional, el de un país más justo y menos desigual. En ese entorno de reflexión crítica sobre el pasado, junto al propósito de abandonar prácticas políticas de exclusión u homogeneización que distinguieron a anteriores administraciones, puede inscribirse la declaración de Juana María de Lara como prócer de la independencia nacional. Con la necesaria antelación para que pudiera estar oficialmente visible durante las celebraciones centrales, la diputada del Partido Liberal, uno de los dos partidos tradicionales del Paraguay, la diputada Emilia Alfaro de Franco, presentó ante la Cámara Legislativa un proyecto de ley para que se declarase prócer de la patria a Juana María de Lara, quien, argumentó la legisladora, no obstante haber tenido, voy a citar, una amplia participación en la gesta independentista, quisiera que retuviéramos esto de la amplia participación, no le había sido reconocido hasta el presente. Contando con dictamen favorable, la ley fue aprobada el 14 de mayo del 2010.
A través de ella se encomendaba al Poder Ejecutivo arbitrar mecanismos necesarios para disponer la inclusión del nombre de Juana María de Lara y de narraciones alusivas en los libros de textos escolares, programas, museos, escritos, conferencias. En ocasión de la presentación de este proyecto de ley que postulaba la exaltación de una mujer como prócer de la independencia nacional, los principales diarios de Asunción, ABC y Última Hora, divulgaron una abocetada biografía de la aspirante a ocupar un sitio en el Panteón Nacional. Según los diarios, Juana María de Lara había nacido en Asunción en 1760, siendo hija del español Carlos José de Lara y de doña Luisa Villanueva de Otosú. En 1787 se casó con don José Díaz de Bedoya, viuda de su tía Margarita Valiente de Otosú. No tuvo descendencia, pero cuidó de los hijos del primer matrimonio de su marido, de quien enviudó en 1806. Había sido mayordoma perpetua de la Cofradía del Corazón de Jesús e integrante de la Tercera Orden Franciscana, y había fallecido en Asunción en 1825. Los artículos de los diarios, de los dos principales diarios de Asunción, que he podido seguir con motivo de esta ley, coincidían en señalar que Juana de Lara había actuado durante los días revolucionarios, en mayo de 1811, y cito, como emisaria que comunicaba a los patriotas las novedades para la gesta de mayo, y que en la mañana del 15 de mayo de 1811 fue la primera mujer en llegar hasta el cuartel revolucionario a festejar el triunfo de los próceres, entregándoles un arreglo floral con los colores blanco, azul y rojo que posteriormente serían los de la bandera nacional. En todos los casos, las reseñas biográficas que aparecieron en la prensa reproducían los contenidos de una narración breve que había sido pergeñada por el letrado paraguayo Juan Manuel Sosa Escalada en el año 1889. Escalada, en ese año exiliado en Buenos Aires, en ocasión de un acto conmemorativo de la fiesta patria de su país en Buenos Aires, introdujo por primera vez referencias o introdujo la figura de Juana de Lara en el relato sobre la independencia. Y aunque es una cita un poquito extensa, me gustaría leerla. Decía así Escalada: a pocos pasos del cuartel tenía su casa habitación la matrona paraguaya, doña Juana María de Lara, que prestó con varonil entereza señalados servicios a la causa de la revolución. Era esta señora la mensajera secreta de los caudillos. La mañana del 14, antes de aclarar, doña Juana de Lara se encontraba acompañada de una negrita sirviente suya en las puertas de la Merced, aguardando la primera misa. Allí conferenció con algunos patricios, a quienes comunicó la orden recibida de uno de los patriotas, Caballero, después de terminada la reunión. La heroica dama, después de oír misa, con ese fervor de las almas cristianas, rogando a Dios por el triunfo de la libertad, comunicó la novedad de ella a su confesor. El relato sigue caracterizando a Juana María de Lara y al final dice: agolpados los patriotas en la puerta del cuartel, Caballero, espada en mano, dio el grito de libertad. Doña Juana María, que se había mantenido en acecho todo el tiempo de los sucesos, entró a la par de muchos y, felicitando a Caballero, depositó en sus manos una corona de azucenas, jazmines y rosas que simbolizaban los futuros colores de su patria. Es decir, que todo el conocimiento que se tenía en el año 2011, cuando se la postuló a Juana María de Lara como prócer de la independencia, se limitaba a estos datos, cuyo autor había cuidado, además de aclarar,
en su momento, que procedían de un manuscrito legado por su abuelo, el maestro de escuela Juan Pedro Escalada. Pues bien, basándose en estos datos, tanto los proponentes de la ley como las hojas periodísticas concluían que Juana de Lara había sido definitivamente, cito, un eje fundamental en la Revolución del 14 y 15 de mayo de 1811 y merecedora de ser catapultada al Olimpo nacional. La proposición legislativa tuvo además fue acompañada por distintos grupos y sectores de la sociedad civil, entre ellas aquellas especialistas, mujeres especialistas en temas de género, quienes sostuvieron en diversas entrevistas que el Bicentenario, y voy a citar, es no solo una ocasión de celebración de la gesta de la independencia, sino una posibilidad para la reflexión sobre nuestra identidad como paraguayas y una oportunidad de restauración de aquellas injusticias históricas por acción u omisión. La justicia debe ser compensatoria, no solo enunciando o desenmascarando dicha inequidad, sino tratando de repararla. La conmemoración de este bicentenario en torno a la exaltación de Juana María de Lara se ofrecía, pues, como una oportunidad para el ejercicio de la justicia social restaurativa, y en ese marco planteaban este grupo de mujeres nuestra propuesta de que doña Juana María de Lara sea también citada como prócer de nuestra independencia. La exaltación produciría además una ampliación del enfoque histórico, teniendo en cuenta la representación simbólica de la mujer como parte de la gesta, quien reunió un ramo de flores con los colores patrios. De este modo, si la experiencia cotidiana mostraba que la invisibilidad constituía una forma clara de exclusión de la mujer, el otorgarle el carácter de prócer de la independencia a una paraguaya sería una señal clara de cambio en la dignificación de su rol en el contexto histórico y social. Como yo he procurado mostrar hasta ahora, los argumentos que rodeaban el propósito de encumbramiento de Juana de Lara pusieron de manifiesto la desatención por la verdad histórica, porque en definitiva, cuando yo leía la prensa, ¿no?, y los debates, ¿qué se sabía con certeza acerca de Juana de Lara, más allá del relato de Sosa reproducido en sus discursos y en las reseñas periodísticas? ¿Y cuál había sido realmente su actuación en el proceso político de 1811? Solo un estudio, entiendo, pretendió echar luz sobre estas cuestiones, mediante alguna evidencia histórica, escasa pero importante. Ana Barreto se encargó de aportar algunas certezas a través de un análisis en dos direcciones. En primer lugar, acopió datos ciertos sobre el trayecto vital de Juana María de Lara, entre estos los que surgieron del análisis de su testamento, que se guarda en el Archivo Nacional de Asunción, y que estos documentos mostraron que se trató de una mujer de destacada posición social y económica, que ejerció como mayordoma de la Catedral de Asunción y que por lo tanto decidía sobre el destino de los fondos de la limosna y la venta de esclavos. Sin embargo, estaba el hecho, según otros registros también documentados, de que ninguno de sus contemporáneos en los días de la Revolución de 1811 la mencionaba, con excepción de Andrés Omeliera, quien dejó constancia que a las 3 de la madrugada del 15 de mayo le pidieron una silla apropiada para que pudiese sentarse Fray Fernando Caballero en las discusiones con el gobernador español Velasco y el gobierno que se llevaba a cabo. En resumen, no obstante haber detentado una destacada posición social, las pruebas disponibles y documentales no permitían concluir que había tenido una actuación política destacada en 1811. El otro eje de análisis desenvuelto en torno a la exaltación de Juana María de Lara se
se concentró en mostrar que la imagen producida por Sosa sobre esta mujer, como una matrona paraguaya, piadosa, patriota, abnegada, cuya participación pública en toda su vida se limitó a 2 días de actuación, el 14 y 15 de mayo de 1811, fue construida y espejada a partir de los primeros años del siglo XX en los principales textos de enseñanza de la historia. Su objetivo fue el de destacar el rol de la mujer en el cuidado del hogar, la crianza de los hijos y, en todo caso, en el servicio de formar los hijos de la patria. Todo lo referido hasta aquí me permite mostrar cómo un mismo relato sirvió en el año 1889 y en el 2011 para sostener argumentos e ideas completamente diferentes. Así, si a finales del siglo XIX la narración en torno a Juana de Lara fue construida para imponer un arquetipo femenino de esposa y madre abnegada en el contexto del Bicentenario, se la utilizó para destacar a una mujer de espíritu militante, cuya actuación política había permanecido invisibilizada por muchos años. En uno y en otro caso, las certezas históricas parecen haber quedado subordinadas a los usos políticos. En forma paralela a este dispositivo de exaltación, hubo otras iniciativas que procuraron consensuar la necesidad de tributar honores particulares a quienes ya figuraban como actores principales de la independencia y de restituir el relato sobre ese proceso a quienes habían sido injustamente relegados. En octubre de 1863, el que era el presidente de Paraguay en ese año, Francisco Solano López, había ordenado la construcción de un oratorio dedicado a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad. El panteón y el edificio no pudo inaugurarse porque en los años siguientes se desencadenó la guerra contra la Triple Alianza. Por lo tanto, debió transcurrir algo más de 70 años para que el monumento fuera inaugurado recién en 1936 y pasara a convertirse en Panteón Nacional de los Héroes. El día de su apertura fueron trasladados los restos mortales del mariscal Francisco Solano López, y en los años siguientes fueron también trasladados al Panteón Nacional otras figuras como la del mariscal Félix Estigarribia, José Félix Estigarribia, algunos niños mártires de la batalla de Acostañú durante la guerra de la Triple Alianza. También se depositaron los restos de Carlos Antonio López, primer presidente constitucional. Pero desde esa época, es decir, desde mediados del siglo XX, cuando se inauguró el edificio denominado Panteón de los Héroes, desde esa época no acogió otras personalidades, hasta que en el escenario conmemorativo del Bicentenario se presentaron distintas mociones para el traslado de restos, y cito, de otros hombres ilustres, dando lugar a una distensión en cuanto a los postulantes a ese honor y a debates para establecer un contexto sobre quiénes podrían ser merecedores en adelante de ser venerados, cito, en el altar de la patria. Entre los primeros proyectos estuvo el que presentaron las autoridades de la ciudad de Asunción, con el objetivo de localizar y trasladar al panteón los restos mortales de los protagonistas del proceso de la independencia. En concreto, se requirió la ubicación de los pertenecientes a los integrantes de la primera Junta Gubernativa Patria instalada en junio de 1811. Estos eran Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier Bogarín, José Gaspar Rodríguez de Francia y Fernando de la Mora. Luego se añadieron a la moción otros actores del movimiento revolucionario, como José Mariano y José Aniceto Valdovinos, Mauricio José Troche y Mariano Mónez.
Aunque esta moción fue bien recibida por la sociedad, según lo recogieron las principales hojas asuncenas, la propuesta se vio truncada ante la imposibilidad de ubicar fehacientemente el sitio en el que los protagonistas de Mayo habían sido enterrados. Efectivamente, se procedió a realizar una investigación, una consulta entre la comunidad académica y para ver dónde estaban los restos de los principales jefes de este movimiento. Fulgencio Moreno, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fernando de la Mora, Mauricio José Troche, habían sido sepultados en su momento en la Catedral de Asunción o en sus adyacencias, en tanto José Gaspar Rodríguez de Francia en la Iglesia de la Encarnación. Pero en todos los casos, en el dictamen que hizo y emitió la historiadora paraguaya Margarita Durán Estrabón, el conocimiento de los sitios donde habían sido inhumados no implicaba que pudieran recuperarse sus restos. Sus cenizas, sostuvo en ese dictamen, ya estaban confundidas con la tierra que los recibió y resultaría imposible identificarlos y menos aún trasladar sus restos al oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón de los Héroes. La infranqueable dificultad obedecía además a un conjunto de circunstancias, de otras circunstancias. En primer lugar estaba el hecho de que la mayoría de los actores de Mayo estuvo implicada en la fallida conspiración contra la vida de José Gaspar Rodríguez de Francia en el año 1820, lo que determinó que fueran pasados por las armas varios de los que habían conformado el primer gobierno, la primera junta gobernativa, y que fueran enterrados en las adyacencias de la catedral. Pedro Juan Caballero, principal ejecutor del movimiento de 1811, acusado también de participar en la conspiración, se suicidó antes de ser fusilado. Como el suicida no podía en esos años recibir sepultura cristiana, fue enterrado en la reguera de la catedral, en el sitio donde caía el agua de lluvia del corredor. Además de estas contingencias, el deterioro de los libros parroquiales y la pérdida de gran parte de ellos durante la guerra contra la Triple Alianza de la segunda mitad del siglo XIX impedían localizar los certificados de defunciones de todos los próceres. De manera que esta moción no pudo llevarse a cabo. Pero de manera paralela a esta moción se realizaron otras diligencias para concretar este impulso, y entre ellas estuvo los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso para ampliar la constelación de los próceres de Mayo. Se presentaron las iniciativas para que se declararan próceres de la independencia paraguaya de 1811 a Manuel Atanasio Cabañas y a don Juan Manuel Gamarra, fundándose en que el accionar de ambos comandantes militares a la hora de enfrentar a las tropas de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, dirigida por Manuel Belgrano, había sido crucial para asegurar el proceso de la independencia del Paraguay. Los argumentos de esta ley o de esta propuesta de ley sostenían que la revolución de Paraguay de mayo de 1811, y voy a citar, fue el corolario de una conspiración que estaba en las carpas de la oficialidad paraguaya triunfadora en las batallas de Paraguarí y Tacuarí, en cuyas acciones militares destacaron Cabañas y Gamarra, demostrando valor y patriotismo. Mientras que Gamarra había quedado simplemente relegado a un plano secundario dentro del relato de la independencia del Paraguay que se fue construyendo entre finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la actuación de Cabañas tuvo en el discurso histórico un derrotero mucho más complejo. Su actuación pública había comenzado con los preparativos para la defensa de la provincia ante la expedición armada del general argentino Manuel Belgrano, a quien la Junta Gubernativa instalada en Buenos Aires
le encomendó a finales de 1810 someter a la Intendencia del Paraguay a su autoridad. Su iniciativa personal otorgó una generosa capitulación al jefe argentino tras la derrota en Tacuarí, y ambos mantuvieron conversaciones e intercambio epistolar durante esas jornadas. Este prestigio ganado en los días de la Revolución por Cabañas hizo suponer que se convertiría en el principal actor de la Revolución. Sin embargo, la honrosa capitulación que le ofreciera Belgrano y los diálogos mantenidos con este fueron criticados por el sector revolucionario que lideraba en Asunción en 1811 José Gaspar Rodríguez de Francia, interpretándolo como una conducta proclive a un entendimiento político con la capital virreinal y por lo tanto merecedor de la desconfianza y el desprecio. Por su parte, Gamarra, casado con una sobrina de Cabañas, tuvo una actuación militar destacada contra los porteños comandados por Belgrano en Paraguarí, y luego en Tacuarí fue ascendido a general. Esta ausencia acentuó un poco esta ausencia y estas críticas que recibió Cabañas, acentuó los cuestionamientos por parte de la historiografía, que situó a José Gaspar Rodríguez de Francia como el principal hacedor de la independencia paraguaya. La actuación de Cabañas, en este sentido, por esa vinculación con el general argentino Manuel Belgrano, sufrió el demérito y quedó en entredicho, hasta que en el escenario conmemorativo del Bicentenario sirvió para restituirlo junto a Gamarra en el relato y en la memoria nacional sobre la independencia. Así pues, junto a este engrosamiento de los próceres de la independencia, Juana María de Lara, Cabañas, Gamarra, se produjo una distensión para otras mociones dirigidas a trasladar al panteón de los héroes no ya actores de la Revolución de Mayo, de los días de la Revolución de Mayo de 1811, sino que en el contexto del Bicentenario se propuso trasladar al panteón de los héroes a personajes ilustres más cercanos al tiempo presente, que se destacaran en la gestión pública o en la actuación social y cultural, pero que en todos los casos supieran encarnar los valores, y voy a citar, que sustentan la identidad paraguaya. Una imagen interna del panteón de los héroes. La moción que sin duda reunió el mayor consenso en el contexto del Bicentenario fue la decisión, la propuesta de trasladar los restos del expresidente Eligio Ayala, que fue presidente entre 1924 y 1928, la que fue calificada por la prensa de justicia histórica. El argumento de la ley sostuvo que había sido uno de los pocos, si no el único estadista que tuvo el país en sus 200 años de vida política. Y sus fundamentos reflejan, a su vez, las preocupaciones y demandas que la sociedad paraguaya hacía a 20 años de iniciado el proceso de redemocratización. Una demanda hacia los hombres públicos. Los fundamentos decían sobre Eligio Ayala y sobre estos hombres que quienes debían estar en el panteón de los héroes debían ser hombres honestos, inteligentes y eficientes a cargo de la República. Ayala y su ideario aparecían entonces en el contexto del Bicentenario como el arquetipo de un nuevo héroe que necesitaba la sociedad paraguaya, aquel a quien debía encomendar en adelante la cosa pública. El Bicentenario en Paraguay evidenció el deseo de honrar no solo a hombres políticos, militares, civiles y mujeres, sino también a letrados y animadores culturales. Así, por ejemplo, en el mes de agosto del 2011
se aprobó una ley que propuso trasladar al Panteón de los Héroes los restos mortales del laureado escritor Augusto Roa Bastos y del compositor José Asunción Flores, creador del género musical conocido como guaraní. En su primer artículo, la ley destacaba que esta melodía era una excelsa expresión cultural de la República del Paraguay y a su creador como un talento que, cito, independizó nuestra música. Junto a estas dos operaciones, que contaron con el consenso popular, el Poder Ejecutivo promulgó otras leyes, otra ley, como por ejemplo la que dispuso el traslado de los restos mortales al Panteón de los Héroes al soldado de la guerra del Chaco, Emiliano Fernández. Estos advenimientos al Panteón Nacional dieron lugar a intercambios en la prensa y en el espacio académico en torno a la necesidad de sancionar una ley en el futuro próximo que estableciera las condiciones para que las decisiones del traslado fueran acompañadas tanto por el consenso político como por la necesaria formalidad y rigor. Es decir, a partir de estas propuestas, de estas leyes, de este engrosamiento del Panteón de Héroes de la Independencia y del traslado de distintas figuras al Panteón de los Héroes, se desenvolvió un conjunto de debates muy interesantes en la prensa de Asunción, pero también en el espacio académico, sobre quiénes podían aspirar a estar en el Panteón de los Héroes, qué condiciones debían reunir las personas para que se postulara trasladar sus restos al Panteón de los Héroes. Bueno, en el texto, que me gustaría después dejarlo, hago una referencia un poco más exhaustiva a estos debates sobre quiénes, cuándo, qué condiciones debía reunir el personaje, pero que no voy a ni quisiera extenderme, pero sí decir que en el contexto conmemorativo el Panteón de los Héroes apareció como portador de un nuevo mensaje político, es decir, el edificio, su contenido como símbolo. Si antes del Bicentenario el monumento había estado reservado exclusivamente a la exaltación de protagonistas, sobre todo del siglo XIX y de las dos guerras internacionales de las que participó el Paraguay, la guerra contra la Triple Alianza y la guerra del Chaco contra Bolivia, a partir del Bicentenario los honores se harían extensivos a hombres ilustres cuyos méritos no estaban fundamentados necesariamente en acciones militares, en hazañas militares o en la defensa de la soberanía nacional. En el ámbito también de la Municipalidad de Asunción, el propósito de democratizar la cultura y de democratizar la memoria colectiva en el contexto del Bicentenario, incluyendo a mujeres, incluyendo a hombres ilustres que no eran solo militares o políticos, privilegiando una perspectiva de los excluidos de ese relato de la historia de la independencia, la municipalidad dio lugar a la realización de un proyecto denominado Tapemimbi, que en guaraní quiere decir camino iluminado. Se trató de una galería de banderas con retratos de los personajes de la cultura, las ciencias y las artes, una especie de museo a cielo abierto que se extendió entre las céntricas Plaza Uruguaya hasta el Panteón Nacional de los Héroes en el centro histórico de Asunción, identificadas como luces del Bicentenario. Para los autores de la iniciativa Tapemimbi, los personajes que componían la exhibición reivindicaban, según los autores del proyecto y en palabras del intendente en ese entonces, Arnaldo Samaniego, a los héroes anónimos, a los olvidados y a los menos o poco conocidos. Además del ensanchamiento del Panteón Nacional y de proyectos didácticos como el de Tapemimbi, la conmemoración ha servido de contexto
para la inauguración de nuevas infraestructuras que llevarían para el recuerdo el nombre del bicentenario. Entre ellas, el 23 de diciembre del 2010, se transfirió al Estado paraguayo la llamada Casa Cueto, que pasó a denominarse Casa del Bicentenario. No es la casa lo que va a salir ahora, sino que es el trompo Araza, que fue el símbolo del bicentenario, un trompo, la figura del trompo, que era un juego ya que venía desde la época colonial, que jugaban los niños en Paraguay, y un poco el sentido de elegir al trompo Araza como la figura, ¿no?, la marioneta, no sé, del bicentenario, era un poco, se fundaba en que como los trompos que iban deshilando, que iba dando vueltas, y a partir de todas esas vueltas, el trompo Araza nos iba mostrando las distintas caras y los distintos caminos y recorridos desde estos 200 años de historia del Paraguay. También está un poquito deformado, pero también quería mostrar junto a otras iniciativas como la Tapewimpí y el trompo Araza, que fue un instrumento didáctico muy interesante. Se editaron caricaturas, no caricaturas, sino historietas que se trabajaron en los colegios en Paraguay con esa portada. Una de estas es la que aquí les he traído, de manera que también el bicentenario fue un contexto apropiado para proponer distintas estrategias didácticas y explicativas en torno a estos 200 años de la independencia del Paraguay. Yo les decía al comenzar esta exposición que esta exposición tenía dos ejes. Por un lado, todas estas iniciativas que para mí se engloban dentro de la denominación de democratización de la memoria histórica, porque era ensanchar el Panteón Nacional de los Héroes, era engrosar, era incluir a quienes habían quedado excluidos de ese relato de la independencia. Pero el segundo eje de esta exposición tiene que ver más ya con los discursos históricos, es decir, con un examen sobre toda la historiografía, toda la bibliografía que se publicó en Paraguay en torno al bicentenario de la independencia, sobre el discurso histórico y los argumentos de esa historiografía, para ver hasta qué punto estos nuevos libros recientes suponen una ruptura del consenso historiográfico que sobre la independencia del Paraguay se había construido entre finales del siglo XIX y el XX. Sé que deben estar ya quizás un poco aburridos, cansados. Voy a hacer un breve resumen de este segundo eje y luego podemos, por supuesto, seguir conversando. Tanto las diligencias llevadas a cabo para localizar los restos mortales de los actores de mayo de 1811, como las acciones exaltadoras referidas a Cabaña y a Gamarra, han suscitado en el contexto de este trabajo, o me han suscitado en el contexto de esta investigación, la cuestión de por qué recién en el 2011 el poder político y la sociedad paraguaya fijamos el interés en el momento fundacional de la nación y en sus protagonistas. ¿Qué había ocurrido, por ejemplo, en el centenario y a lo largo del siglo XX? Para proponer una respuesta ajustada a este interrogante, parece conveniente repasar sucintamente algunos de los principales esfuerzos hermenéuticos realizados en Paraguay sobre el proceso de la independencia. Entre siglos XIX y XX hay que decir que se escribieron 3 estudios históricos sobre la independencia del Paraguay. El abogado Blas Garay publicó en 1897 La Revolución de la Independencia del Paraguay. Pocos años después, en 1906, Gregorio Benítez divulgó un texto denominado La Revolución de Mayo, 1814-1815. Y ya en los meses cercanos al
Bicentenario, en 1911, Fulgencio Moreno editó su estudio sobre la independencia del Paraguay. Es decir, 3 textos que abordaron el proceso de la independencia fueron escritos recién a finales del siglo XX y finales del siglo XIX y principios del XX. El análisis de los discursos históricos de estos 3 autores permite identificar varios consensos, endebles, embrionarios, sobre el proceso de la independencia en Paraguay. Existía un acuerdo entre los 3 autores, en primer lugar, sobre la precocidad del proceso de la independencia, en cuanto los 3 coincidían en subrayar que tras el Congreso de 1813 y la sanción del primer reglamento gubernativo, el Paraguay se constituyó de hecho y de derecho en la primera república de Sudamérica. Destacaban y coincidían los 3 autores en la forma pacífica e incruenta en que se desarrollaron los acontecimientos de 1811. Y otra coordenada interpretativa en la que coincidían y que serviría de avanzada para las interpretaciones sobre la independencia que se desarrollarían a lo largo del siglo XX era la que hacía recaer el peso explicativo en la pugna que mantuvieron las ciudades de Asunción y de Buenos Aires a lo largo del periodo colonial. Esta rivalidad, derivada sobre todo de las conflictivas relaciones económicas, le servía para explicar la emergencia nacional paraguaya. El desacuerdo entre estos 3 autores se planteaba únicamente a la hora de definir quiénes habían sido los actores principales de la independencia. Para Garay no existían dudas que había sido José Gaspar Rodríguez de Francia. Para Gregorio Benítez sostenía que no había una uniformidad al comenzar el siglo XX para determinar quiénes habían sido los verdaderos autores de la emancipación y proponía en su libro hacer una investigación para poder establecer quiénes fueron los verdaderos progenitores de la nacionalidad paraguaya. Fulgencio Moreno, por su parte, advertía sobre lo aventurado que era atribuir a una sola persona la creación de la nacionalidad o de la independencia. Y postulaba repartir el liderazgo de la revolución entre Fulgencio Yecros y Manuel Cabañas. Paralelamente a estos 3 estudios, y ya en la conmemoración del centenario, en 1911, un grupo de letrados pergenió una obra colectiva titulada Álbum Gráfico del Paraguay, 100 años de la independencia, en la que se incluyó un escueto relato sobre el proceso de la independencia, entresacado del que en 1897 había publicado Blas Garay. Es decir, no se preparó, no hubo un estudio original preparado en el contexto del centenario sobre el proceso de la independencia. De lo que se ha expresado hasta aquí, yo puedo concluir que, con excepción de la obra de Fulgencio Moreno, divulgada en 1911, ni la reconstrucción del proceso de la independencia, ni las biografías de sus hombres representativos estuvo entre las preocupaciones principales de la élite letrada asuncena en el centenario. En los años siguientes, a lo largo del siglo XX, textos de historiadores paraguayos influyentes y destacados como Efraín Cardoso, Julio César Chávez, R. Antonio Ramos e Hipólito Sánchez Kell fueron cimentando un consenso historiográfico según el cual la nación paraguaya era el resultado de la formación histórica, y cito, de un pueblo nuevo durante el periodo colonial, el pueblo paraguayo, como resultado del mestizaje que había adquirido en las 2 últimas décadas del siglo XVIII los perfiles nítidos y características propias de una nación. Con ello se reforzaba la interpretación según la cual la temprana fundación de la República en 1811 del Estado Nacional Independiente fue el corolario del proceso colonial y disparador de la integración nacional. Ya concluyo. La mayoría de las obras mencionadas fueron reimpresas con motivo del bicentenario, en su mayor parte sin revisión ni estudios preliminares
que permitieran situarlas en sus respectivos contextos de producción. Junto a estos textos vieron la luz en 2010 y 2011 estudios originales como resultado de emprendimientos editoriales que merecen ser destacados. Entre estos parece conveniente referir el texto de Eric Caballero Campos, incluido en la colección La Gran Historia del Paraguay, el de Lidia Areces en la obra colectiva Historia del Paraguay, y la primera edición en español del texto de Jerry Cooney, del historiador norteamericano Jerry Cooney, El proceso de la independencia del Paraguay. En ellos es posible identificar coordenadas conceptuales y empíricas que recogen los avances producidos en torno a los procesos de las independencias y a la construcción del Estado y de la nación en América Latina desde mediados del siglo XX. Así, entre otras líneas interpretativas, destacan la precocidad de la ruptura de los vínculos de la intendencia paraguaya con la metrópoli España y con la submetrópoli Buenos Aires. Sitúan la retórica nacionalista de los revolucionarios en los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, enfatizan la indagación en los modos de representación política en los congresos de 1811 y 1813 y en la construcción de la ciudadanía. Sin embargo, aún resulta temprano, para mí, ofrecer una evaluación definitiva sobre la contribución que esas obras significaron para la ruptura de la explicación que en el imaginario social paraguayo se mantiene compacta desde mediados del siglo XX. Si bien las obras mencionadas han tenido éxitos significativos en las ventas, parece perdurar en efecto la idea de que la revolución de la independencia consistió en un proceso de emancipación nacional incruenta fundada en las bases teóricas de la Ilustración. En definitiva, el Bicentenario desencadenó una abrumadora actividad editorial. No obstante, esa contundencia desde la perspectiva cuantitativa subsiste al finalizar las celebraciones un asincronismo historiográfico respecto a otros espacios académicos de América Latina. Incluso la realización de importantes encuentros académicos que han servido para la convergencia y el intercambio de investigaciones y de visiones sobre el proceso de la independencia paraguaya parecen no haber producido aún avances interpretativos significativos que permitan superar quizás una historia de bronce, o el desmonte del culto de los héroes, o la relativización de la independencia, quitándole su fin ineluctable. Dicho de otro modo, ¿cómo puede concluirse el análisis de las dos facetas mencionadas al comienzo de este trabajo? Si por un lado, desde una perspectiva de la democratización de la memoria, la conmemoración del Bicentenario no ha sido solamente una conmemoración ritual, sino un espacio para legitimar un proyecto político nacional que se presentaba como inclusivo, en el plano de las visiones y revisiones de la historia paraguaya, el Bicentenario quedó a mitad del camino hacia la ruptura del consenso construido y cimentado en el siglo XX. Muchísimas gracias, perdonen y gracias por la paciencia. Muchas gracias. Para ver eso, si hay preguntas. Sí, profesor Medina. Bueno, primero quiero agradecer a la profesora esta conferencia que me dio mucha curiosidad, puesto que el proceso de la independencia de Paraguay es uno de los más desconocidos en América Latina. Usted terminó su exposición con un señalamiento, la asincronía que acusaría tanto la historiografía paraguaya como las conmemoraciones en relación con el resto de América Latina. Ese señalamiento justo yo creo que es válido para todos los países de América Latina, curiosamente. Sobre la historiografía del Paraguay,
y sobre la independencia del país. En los cursos que yo recuerdo, o en los manuales que había por el tiempo en que yo estudié historia, pues era un vacío. Pero ese vacío persistió. Me parece que no hay un capítulo en la escuela, colección, en la obra monumental de Ribeter, en la historia de Cambridge específicamente, pues, donde se presenta la historia de la independencia del Paraguay. Por supuesto, la historia de América Latina, la que dirigió Cabrera Damas, tampoco encuentra aquí puesto de la historia también eso. Curiosamente, y de pronto César puede confirmar mi impresión, yo estudié algo me enteré algo de las especificidades de la historia del Paraguay, leyendo algún manual ruso sobre la independencia, y el ruso ciertamente, sobre la independencia de América Latina y que se ocupaba hasta el siglo XIX, digamos, hasta la independencia de Cuba, ¿no? Y allí hay unas cuantas páginas dedicadas a la historia a la independencia del Paraguay. Y por otro lado, también recuerdo que en las tipologías que el seminario permanente sobre América Latina, las tipologías sobre los países construyó Manfred Corso por sus estudiantes y colegas, en lo tocante a la independencia, encontraba en el Paraguay, en su proceso, un tipo de independencia que lo podía diferenciar de otros aún en América Latina. Esa nota estaba dada por un contenido social un tanto más avanzado que en otras partes, no tanto por la precocidad a la que alude usted. Creo que en ese sentido sería más precoz la independencia del Ecuador, pues que conmemorar en 2009 como fecha de la independencia. Bien, pero volviendo al tema de la asincronía, seguí muy juiciosamente y participé en conmemoraciones, en eventos del Bicentenario en Venezuela, en Bolivia, en México y en Argentina. En todas partes, el Bicentenario fue como el Centenario, conmemorado en clave nacional. Y ustedes pueden ver, repasar los símbolos. El de Argentina, por ejemplo, es absolutamente nacional, nos has mostrado el de Paraguay. El de Colombia no puede ser más nacional, es fuegos artificiales que salen desde Bogotá y alcanzan en sus lampos hasta las fronteras, pero no, ningún cohete sale de ahí. Es decir, el único símbolo del Bicentenario que es más continental, que es el de Venezuela, un Bolívar que cabalga en su caballo allí un poco sobre el mapa de América del Sur. Pero en las conmemoraciones todas fueron nacionales. Los eventos internacionales en el ámbito de América Latina fueron muy escasos. Ese evento que se llamó Vegas América y que consistió en la circunnavegación del continente por los buques insignia de las distintas armadas, y que curiosamente, no sé por qué, también participaron los Estados Unidos, el buque insignia de los Estados Unidos. Entonces hay un elemento así que a mí, yo estoy ahora trabajando sobre la independencia, pero la independencia continental. Y yo creo que la renovación de la historiografía sobre la independencia podrá inspirarse y alimentarse si hay un enfoque continental.
las inquietudes que en el sesquicentenario tenía el eminente profesor Heraclio Bonilla, si la independencia del Perú era concedida, si era traída desde fuera. Desde el punto de vista continental, hoy por hoy, esa pregunta no tendría sentido, en la medida en que difícilmente cualquier independencia puede concebirse como alcanzada por lo que serían sus ciudadanos y ciudadanas, porque no existían los estados-nación justamente antes de la independencia. Fue una empresa mancomunada, ¿no?, de pueblos, de regiones, y yo creo que desde cada país hoy asomarse a ese escenario continental del siglo de segunda mitad del XVIII y los primeros 30 años del XIX, pues nos podría permitir una mirada no solo sobre ese periodo, sino sobre América Latina. A mí me golpea el hecho de que, viviendo como estamos en medio del proceso de la globalización, cuando los intercambios sociohumanos en el ámbito de los Estados-nación se han restringido un tanto y aparecen lo que llamaban en el siglo XIX las áreas del mundo, los países, a veces son países que surgen de nuevo pero con vocación planetaria. América Latina está muy rezagada en ese sentido de asumirse como tal. Y eso en el plano de la cultura es muy impactante, porque mal que bien, en el plano de la seguridad y en el plano comercial y de los acuerdos internacionales, hoy tenemos en el paisaje UNASUR y CELAC, que eran impensables hace más 15 años. Pero en el plano de la percepción de los ciudadanos, la gente, y lo digo porque he estudiado la enseñanza de la historia en los manuales, por ejemplo, de los países pertenecientes a la CAN, que eso no está presente, en los ciudadanos esto no forma parte. Cuando aquí hace poco tiempo se discutió la desafiliación, digamos, del país y la no elección, la no toma de participación en las elecciones del Parlamento andino, no hubo dolientes para eso y se consideró que era un gasto innecesario. Me parecen todos esos comportamientos muy sintomáticos, y para los historiadores habría cierta presión que se lanza desde el tiempo que vivimos, pero desde las especificidades que fue la independencia, de estudiar más globalmente ese proceso, sin que lleve a descuidar los propios procesos nacionales que usted nos ha presentado bien, como en Paraguay ha continuado eso que ha sido la recuperación de nuevos sectores. Me parece muy interesante todo este ejercicio de que entre los que llegan al monumento nacional, pues sean figuras no únicamente del umbral que es exclusivo que denominamos patriótico de la independencia, sino que accedan figuras, que se recupere la figura de una mujer, todo eso me parece muy interesante, pero dejo esa otra. Yo solo quiero agradecer entonces por ese comentario. Para mí ha sido un honor. Los comentarios del profesor Teófilo, del secretario conmigo. Solo decir algo, responder muy brevemente los comentarios del profesor Teófilo, perdón. Y es que efectivamente cuando se habla de este sincronismo, ¿no?, me estoy refiriendo también a que aún en Paraguay, y quizás por esta tardía profesionalización, en concreto en las universidades, no hubo un proyecto de investigación en el contexto del bicentenario, en torno al proceso de la independencia, una investigación razonada, documentada, ponderada, ¿verdad? Entonces, por un lado, yo creo que se producen avances interpretativos importantes en el sentido de mostrar de que en Paraguay no es que existiera una nación que un día dijo vamos a ser independientes, sino que el proceso fue mucho más complejo. Pero ese tipo de nuevas interpretaciones no ha calado en el imaginario social de Paraguay.
decir, lo que yo advierto, como en otros casos, a lo mejor posiblemente, es que los manuales de texto para la enseñanza de la historia de las escuelas, como en espacios, ¿no?, de la sociedad en Paraguay, el bicentenario se entendía y se vivió como el de una nación que en un momento determinado, una nación consolidada, con rasgos homogéneos, con que le daban la lengua guaraní, el mestizaje, el aislamiento geográfico en el que vivió durante la época colonial, todo eso hizo que el Paraguay se constituyera una nación sumamente consolidada que en 1811 decidió independizarse. Las interpretaciones más nuevas o las nuevas corrientes historiográficas no han movido o permeado esto, ¿no? Y entonces lo que yo noto es sí un sincronismo en el sentido de que en los otros países alrededor de La Plata sí que esa premisa ha sido cuestionada, sí que se habla de que la verdad es que ni los argentinos existíamos, ni la Argentina existía. Un señor que fue el resultado de un largo proceso, bueno, que uno ya enseña en su clase, ¿verdad? Pero que en Paraguay lo que yo advierto, quizás esté equivocado, es aún ese discurso de emancipación nacional sumamente compacto. Y lo distingo de lo que ocurría en otros países. Por otro lado, estoy completamente de acuerdo que efectivamente el